I avui amb nosaltres Gonzalo Adán, del Instituto de Estudios Sociológicos de Baleares. Buenas noches, señor Adán. Muy buenas noches, ¿qué tal? Las próximas elecciones, las del 20 de diciembre, son las primeras en muchos años que hay varios partidos, varias opciones, que pueden llegar incluso a gobernar. Son unas elecciones muy abiertas, muy volátiles. Las encuestas, ¿reflejarán la verdad de lo que ocurrirá después? Pues no le quepa la menor duda que sí. De hecho, las encuestas no han dejado de pronosticar esta vez un escenario absolutamente fragmentado y tenemos que retrotraernos casi hace 4 años, donde prácticamente desde las elecciones europeas, yo le diría hasta del 15M, fíjese lo que le digo, pero bueno, en términos, vamos a llamar, de comportamiento electoral, es decir, donde la gente ya deposita su voto y convierte en una conducta de voto lo que hasta ese momento puede ser un deseo o una emoción, pues tenemos un escenario de 4 partidos fuertes, efectivamente, y ha sido así en las europeas, en las andaluzas, en las municipales, en las autonómicas y en las catalanas. No todo el mundo estaba de acuerdo en que esto iba a poder llegar tan lejos y efectivamente estamos a 2 semanas donde va a haber nuevamente 4 partidos fuertes en las elecciones generales, a diferencia de lo que muchos habían pronosticado, que es que llegarían solamente 2. Yo le preguntaba eso, señor Adán, precisamente porque en las últimas elecciones autonómicas los resultados del PP fueron incluso peores de lo que decían muchas encuestas. Por eso le decía si son fiables las encuestas de aquí a 2 semanas. Bueno, permíteme que le contradiga un poco. Faltaría más, por favor. Usted es el especialista. Vamos a ver, pocas veces las encuestas han atinado tanto en cuanto a, no solamente en cuanto al margen de error, sino en cuanto a la estimación de escaños, que no deja de ser un ejercicio matemático un tanto complicado, ¿no? Y concretamente en el Partido Popular, la verdad es que han ido bastante finas desde hace 4 años, como le digo. Lo que pasa es que había una reacción a creerse ese tipo de pronósticos, ¿no? Porque era muy difícil pensar que un partido que gobierna pudiera perder nada más y nada menos que un 30% de voto en las europeas. Nadie lo creía y fue así. Entonces esa resistencia a creerse una cosa que era contra natura, no había pasado nunca que un partido que gobierna a los 2 años de gobernar pedirá un 30% de voto, pues esa reacción decía, no, esto es imposible, pero bueno, se cumplió en las europeas, se cumplió, como le digo, en todas las siguientes, municipales, catalanas, etcétera. Es cierto que no todo ha sido así con todos los partidos. Con el Partido Socialista ha pasado exactamente lo mismo, el pronóstico era de perder un 10, un 15%, lo perdieron, pero ha habido menos tino con el tema de los partidos emergentes. Y el motivo es obvio, cuando se hace una encuesta electoral bien hecha, digamos que en la cocina intervienen varios factores, no solamente está el estrictamente demoscópico, donde nos creemos lo que la gente dice que va a hacer, sino que hay que hacer una especie de artilugio matemático para convertir esa opinión en un comportamiento de voto. No es lo mismo que a una persona le pregunten en su casa ¿usted qué haría dentro de 2 semanas? Que ese día realmente haga lo que ha dicho que iba a hacer, ¿no? Y además jugamos con los indecisos. Hay aproximadamente entre un 25 y un 30% de gente que sabe lo que va a hacer, pero en las encuestas nos dice pues, que no lo quiere decir, o que es un tema privado, o sencillamente pues, se hace un poco el distraído, ¿no? Y hay que hacer un poco de histórico, un poco de sentido común en esas personas que harán en función de lo que han hecho durante los años anteriores. Desde el punto de vista, claro, Podemos la primera vez nos falló, dijimos que tendría en las europeas poca representación y acabó teniendo mucha más, y en Ciudadanos, en las municipales, realmente estaba hinchado, dijimos que llegaría a un 15% y se quedó en un 8, en un 9. Pero quitando estas 2, vamos a llamar anécdotas, que desde el punto de vista de pronóstico electoral son anécdotas, el resto está muy bien cumplido y le puedo decir que ahora mismo las encuestas españolas están a la altura de cualquier país que está haciendo trabajos muy serios, como Alemania, como Francia, por ejemplo, o incluso como Italia. Señor Adán, antes de pasar a analizar las últimas encuestas, ¿decimos la verdad cuando nos preguntan a quién vamos a votar? Pues tal y como le digo, el que contesta la verdad. Es muy difícil encontrar gente que engañe de una manera premeditada o para hacer daño al encuestador o para sencillamente falsear el resultado y que aparezca publicado una cosa diferente, ¿no? El margen de error no es más del 2 o del 3% y estamos muy confiados en ese tipo de trabajos. De hecho, en Baleares llevamos trabajando casi 9 años y la verdad es que la gente siempre nos ha dicho lo que va a hacer. Otra cosa diferente son los indecisos, como le digo, o la no respuesta. Entonces, la no respuesta
encuesta que alcanza niveles importantes del 25, del 30%, en las europeas llegamos al 40% de no respuesta, pues es gente que directamente nos dice yo lo siento mucho pero no se lo voy a decir. Entonces ese tampoco miente, sencillamente pues no lo quiere hacer. Pero ya le digo, con un poco de histórico electoral, con un poco de tino, sabiendo un poco cómo está el clima electoral en ese momento, pues se pueden hacer pronósticos bastante certeros, como de hecho pasó ayer con el CIS y como de hecho nosotros en octubre, sin ir más lejos, publicamos una encuesta que dijimos que el Partido Popular, por ejemplo, no sé si luego saldrá el tema o no, pues iba a sacar entre 2 o 3 diputados cuando nadie se podía creer semejante resultado, y el CIS de hecho ahora mismo ha coincidido en ese resultado. Luego parece que vamos bastante bien hacia lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas. Exactamente, precisamente eso le quería preguntar, de la encuesta del CIS que salió publicada ayer. La encuesta del CIS nos muestra que las alternancias en el poder entre los partidos mayoritarios, entre el PP y el PSOE, ha acabado. Pasamos de Felipe González a Aznar, de Aznar pasamos a Zapatero, de Zapatero pasamos a Rajoy y ahora no sabemos dónde vamos a ir. ¿Ha acabado la alternancia en España? Ha acabado la alternancia de una manera drástica. Porque además los partidos emergentes no emergen con porcentajes de voto que sería lo natural. En toda Europa un partido que nace nuevo necesita como 7, 8, 9, 11 años para poder tener aspiraciones de gobierno. Estoy pensando ahora mismo que un partido como Podemos, que todos les estamos dando 40 diputados, hace 2 años que no existía. Un 40% o 40 diputados, que representa casi un 25% del Parlamento, es una auténtica irrupción y un auténtico terremoto en términos no solamente parlamentarios, que lo va a ser y va a dar una actividad en el Parlamento no conocida hasta ahora, o mejor dicho, quizá conocida en las 2 primeras legislaturas, cuando estaba Alianza Popular, etcétera, pero además de eso, tenemos los escenarios de gobernabilidad. Con 40 diputados, en principio Podemos no gobernará, pero está todo absolutamente abierto, porque el sentido común podría decir que Ciudadanos no casará con Podemos, pero si Ciudadanos quedara por encima del Partido Socialista, ahora mismo está a un punto. Técnicamente un punto es como decir nada. Y Ciudadanos quiere realmente romper el statu quo y dice vamos a entrar en un escenario nuevo, no le importará gobernar con Podemos. Por lo tanto, estaremos en un escenario no esperado, insólito y, desde luego, con unas expectativas y un futuro muy desconocido en cuanto a políticas de gobierno, en cuanto a política de pactos, etcétera. Luego, yo no descarto absolutamente nada. Si me permite, vamos a hacer un poco de sociología de barra de bar, que le digo yo. Pese a todo, el PP en todas las encuestas sigue siendo el partido más votado en España. Y sin embargo dicen que al PP le votan los jubilados y los empresarios. Tiene que haber muchos jubilados y muchos empresarios en España. Bueno, el Partido Popular, igual que cualquier partido que ha estado gobernando, vamos a llamar tranquilamente o con cierta soltura, es decir, el Partido Socialista, pues en 2/3 de las legislaturas de los 35 años que llevamos de democracia, ha gobernado con porcentajes de voto por encima del 35%. Con estos porcentajes de voto, pues se ha gobernado, como digo, pues cómodamente, a lo mejor con pactos con algunos nacionalistas, etcétera. Pero es que estamos hablando que el partido más votado ahora, que puede ser el Partido Popular, y yo creo que así lo será, lo va a hacer con un 27% de voto. El CIS marca un 28, 28,5%. A nosotros nos da un 27, bueno, ahí estamos, pero no importa, tanto si es 27 como si es 28,5 son 15 puntos menos, o 10 o 12 o 13, ¿no? Por lo tanto, eso significa que ha perdido una base electoral muy potente. Además, le puedo decir una cosa, cuando esta base electoral ya notamos que se perdía, había pues una especie de reacción del sentido común que decía, bueno, esto es recuperable, ¿no? Porque ahora la gente pues está yendo a otros partidos por un tema de moda, por un tema de hastío, pero cuando realmente haya que votar, pues se votará con la cabeza, ¿no? Es un poco los términos coloquiales que se utilizan. Pero no es cierto, el Partido Popular, todo el voto que ha perdido, lo ha perdido irrecuperablemente, por lo menos esos son los estudios que tenemos. Es gente que ha decidido no seguir votándolo, por lo tanto se ha quedado con lo que es la base mínima, podríamos decir que ha tocado fondo. El fondo podría estar en 25%, no en 28%, pero bueno, estamos a 3 puntos de ese fondo. ¿Quién le va a votar al Partido Popular? Usted ha dicho los jubilados y los empresarios, yo le diría los jubilados, los empresarios tengo mis dudas. ¿Y el PSOE? Porque el PSOE no recupera. El PSOE tendría que ser la alternativa al PP, tendría que históricamente habría captado los votos del PP, pero en estas elecciones no lo hace. Incluso en la última encuesta del CIS, como usted me hubiera indicado, sale por debajo de Ciudadanos.
Bueno, la última encuesta del CIS sale un punto por encima, pero bueno, pero no importa, porque ahora mismo tan potente es la encuesta del CIS como las encuestas que están publicando institutos muy buenos y muy fuertes, ¿no? La mitad prácticamente de esos institutos están dando al Partido Socialista por encima y la otra mitad están dando a Ciudadanos, luego puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo que le está pasando al Partido Socialista es muy diferente. El Partido Socialista se está quedando literalmente aplastado en términos ideológicos. Al Partido Popular se le va a votar por su gestión y se le va a votar pensando en que esa gestión puede realmente continuar y puede dar unos resultados en términos de gestión muy positivos. En cambio, el Partido Socialista es un tema mucho más ideológico. Se ha quedado atrapado en un centro ideológico o en un centro izquierda ideológico al que le están aplastando y le están arrinconando desde un extremo Podemos y desde otro extremo Ciudadanos. Luego se está quedando sin votos no porque no tenga liderazgo, no porque no tenga su sitio y su base electoral, sino porque está perdiendo el espacio ideológico, eso que todo el mundo decimos de que en el centro se ganan las elecciones, pues el Partido Socialista se está quedando sin centro, que es algo, bajo mi punto de vista, un poco más dramático, ¿no? Porque si queda, casi que me da igual que quede a un punto por encima o a un punto por debajo de Ciudadanos, pero si queda un punto por debajo, la voladura del partido está anunciada. El Partido Socialista es un partido tremendamente potente y le da igual gobernar que estar en la oposición. Lo que no va a consentir es una humillación. Si queda como tercera fuerza, eso es una humillación en términos de sociología electoral, ¿no? Y no consentirán, no le perdonarán a Pedro Sánchez su poca habilidad para poder conquistar ese centro izquierda y entrará en una crisis, vamos, de consecuencias ahora mismo inesperadas. El partido volará por los aires. Exactamente. Creemos que en Andalucía ya están preparando la invasión hacia Madrid desde la oficina de Susana Díaz. Pues posiblemente sí, posiblemente además esto muchos varones socialistas no les está viniendo de nuevo. Cuando fue elegido Pedro Sánchez, insisto, el Partido Socialista es un partido muy disciplinado, eran legión los varones que aquello no lo veían claro, pero dijeron vamos a dar una oportunidad. Esta oportunidad no tiene una segunda parte, porque es ley de partidos, no es porque lo diga yo, es que es la historia de los partidos, ¿no? Entonces, un tercer puesto para un partido de más de 100 años no será consentido y Pedro Sánchez pagará lo que para muchos tenía que haber pagado y no ha pagado porque le han dado ese voto de confianza. Ocurra lo que ocurra el 20 de diciembre, seguro que tendremos un protagonista, que sea Ciudadanos. Ciudadanos, en todas las encuestas que se van sucediendo una detrás de la otra, sube. Y sube de una manera importante, no en décimas, sino en puntos enteros, en 4 y en 5 puntos. ¿Por qué Ciudadanos está escalando tan rápidamente? Ciudadanos está escalando rápidamente porque es un partido nuevo que no tiene pasado, no hay que darle muchas vueltas. El motor de este cambio de comportamiento electoral no es Ciudadanos, Ciudadanos no es nada. Ahora, igual que y Podemos es poco, no voy a decir que nada, quizá tenga, por hacer un discurso de izquierdas más dogmático, quizá tenga más consistencia, menos en cantidad, pero posiblemente más en calidad. Ciudadanos todavía no es nada, es un partido vacío, es un partido nuevo, es un partido que lo tiene todo por escribir. Y ahora mismo el voto a Ciudadanos es un voto de rechazo al Partido Popular y de rechazo al Partido Socialista. El Partido Ciudadanos se nutre ahora mismo de un 80% de votantes del Partido Popular y de un 20% del Partido Socialista y restos de otros partidos, pero más o menos esa es la proporción. Si Ciudadanos no cumple las expectativas, entonces ese votante natural volverá a sus partidos de referencia, pero sube sencillamente porque la gente no quiere votar a los dos partidos tradicionales, no le demos muchas vueltas. Ciudadanos se nutre en un 80% de votos del Partido Popular y en un 20% del Partido Socialista. ¿Es un voto estable o, como ha dicho usted, es un voto ultravolátil? No, es un voto muy estable desde los últimos, vamos a llamar, desde los últimos 6 meses. Hasta hace 6 meses todo iba evolucionando hacia esas cantidades. En las autonómicas y locales consolidó más o menos ese perfil y se catapultó a partir de las elecciones catalanas. Quizá
habría antes un 85-15, es decir, había más votantes del Partido Popular en Ciudadanos que del Partido Socialista, pero venimos observando que ese flujo de votantes del PP hacia Ciudadanos paró después de las catalanas y ahora se está nutriendo cada vez más de votantes del Partido Socialista, lo cual además para Ciudadanos no debe ser un tema menor, porque a la hora de elaborar no solamente su programa electoral, que está elaborado y está escrito y en fin, tiene su coherencia, ¿no?, sino que luego tendrá que pensar hasta qué punto pues traiciona o no traiciona ese voto de confianza que le han dado en esa proporción. Luego, a la hora de hacer los pactos, a la hora de incluso estrategias que puede llevar a cabo Ciudadanos, como por ejemplo votar al Partido Popular, pero bajo unas condiciones que debiliten al Partido Popular durante un año, por ejemplo, y que lo que esté buscando sean unas elecciones anticipadas, cuando el Partido Popular, con la bota encima de Ciudadanos, no pueda gobernar, porque ahora te apoyo, ahora no te apoyo, ahora te apoyo, ahora no te apoyo, y que aquello acabe pues también volando por los aires, y no descarto que ese sea un poco el escenario que tiene ahora mismo Ciudadanos. Y que eso que le he dicho antes, de elaborar un nuevo escenario, no lo haga exactamente el día 21, sino que se haga dentro de un año. Y el cuarto protagonista de esta nueva obra que veremos a partir del 20 de diciembre, Podemos. Podemos surge de una manera también espectacular en unas europeas, donde ni siquiera mucha gente ni sabía quiénes eran, y parecía que se iba a comer el mundo, así de claro se lo digo. En algunas encuestas incluso llegó a ser primero en las encuestas, o colocarse segundo detrás, muy pegado al PP, y ahora parece que últimamente se está desinflando, se está deshinchando. ¿Por qué? Bueno, hay que matizar lo de deshinchando. Es cierto que en enero del 2015 Podemos llegó a tener una intención de voto en las encuestas que en algunos institutos le daban, la mayoría de ellos por encima del PSOE y alguno, como usted dice, por encima del Partido Popular. Todos prácticamente pensábamos que aquello no podía reflejarse luego en votos, pero da igual. Era la expresión de un sentimiento, pero no nos olvidemos que Ciudadanos en ese mes estaba todavía inexistente, era un partido catalán donde casi ni habían anunciado que se iban a presentar a las generales. Lo que ha ocurrido con Podemos es que no es que haya bajado, no es que se haya deshinchado, es que está ahora en su sitio, y su sitio es el espacio ideológico que representa la extrema izquierda española. Yo creo que a ellos a lo mejor no les gusta la palabra extrema izquierda, pero es que es una terminología con la que todos nos entendemos. Es un partido ideológicamente de extrema izquierda. ¿Cuánta gente en España hay que se puede apuntar a esta posición en la topología electoral? Pues un 10%, un 11%. Si saca un 15%, como ahora mismo todo hace indicar que van a obtener, ya es incluso más de lo que le corresponde a su espacio ideológico. Es un espacio de Izquierda Unida. Izquierda Unida ha tenido históricamente, quitando un impresionante 12% al principio de hace 30 años, no ha parado de bajar y ahora está pues en un 5, en un 7, en un 8, en un 6, etcétera. Y hay incluso circunscripciones en las que ni está. De repente que venga un partido de extrema izquierda que le haga la competencia Izquierda Unida y tenga un 15%, es que es un éxito. Lo que pasa es que, bueno, las lecturas serán las que serán, pero repito, un partido como Podemos de extrema izquierda que meta 40 diputados en el Parlamento, eso es un terremoto sociológico impresionante. Y además le voy a decir una cosa, así como Ciudadanos se nutre de votantes, vamos a llamar tradicionales, es decir, que en el tablero electoral el votante de Ciudadanos es un votante que ha estado votado toda la vida, normalmente al PP, pero también ha podido oscilar entre PP y PSOE, y ahora están Ciudadanos. Mucho votante de Podemos es nuevo, y esa novedad ha hecho que el cuerpo electoral total haya cambiado. Me estoy refiriendo a gente de extrema izquierda que no se ha visto nunca representada por Izquierda Unida, y estoy hablando de asistemas, no antisistemas, que también, sino gente que el sistema no le ha acabado de convencer nunca y no pensaban que eso de votar pues no iba con ellos porque no veían un reflejo en su forma de pensar, etcétera. Y ahora Podemos ha arrastrado a mucha gente que no había votado nunca. Por lo tanto, mucha mayor participación va a haber y la sociología del electorado, es decir, ese 75% que vota, ha cambiado. Va a haber gente del Partido Popular que se vaya y no vote, y va a haber más gente, es decir, el saldo es positivo, de izquierdas que haya entrado ahora a formar parte de ese cuerpo electoral. Entre otras cosas, ya ocurrió en Madrid y en Barcelona con las plataformas que ahora son de alcaldías, y esa gente se va a quedar y va a seguir votando a Podemos. Nos venimos a Baleares. La encuesta del CIS,
que reafirma su encuesta, la encuesta del IBEX del mes de octubre, como usted muy bien ha señalado, da al Partido Popular 2, 3 diputados, a Ciudadanos 2, a Podemos 2 y al PSOE 1, 2, por debajo de Ciudadanos y de Podemos. ¿Es real ese marco? Vamos a ver, la encuesta del CIS es una encuesta impresionante en cuanto al trabajo de campo, son 10.000 encuestas, nadie es capaz de hacer 10.000 encuestas si no está pues, muy subvencionada o es estatal. Y hay que ver cuántas de esas 10.000 corresponden a Baleares y, en fin, interpretar un poco ese resultado en función del margen de error que proporciona el número de encuestas. Las encuestas que han tocado a Baleares son 350. Con 350 el margen de error es aproximadamente de más o menos 7 puntos. Es decir, que ese 1-2 del PSOE podrían ser 3. Nuestros estudios, que están basados en muchas más encuestas, porque solamente hacemos trabajo de campo en Baleares, o cuando publicamos hacemos un trabajo de campo muy importante en Baleares, no nos da exactamente ese resultado. Nos da para el Partido Socialista consolidados 2, es decir, el 1 no lo vemos por ningún sitio. Vemos 2 y en algún momento incluso hemos visto 3. No es porque exista un apego socialista al partido de manera histórica, es un partido que tradicionalmente ha sacado 2 diputados, luego el 2 ahí está, pero es que está gobernando. Y cuando un partido gobierna, pues tiene un plus. Y ahora mismo, pues lo que por un lado caería porque Pedro Sánchez cae, por otro lado lo suma porque están gobernando. Por lo tanto, el 1 no lo vemos, vemos el 2, y en cambio al Partido Popular sí le vemos el 2-3, que es lo que publicamos hace aproximadamente un mes. Pero en el gobierno de las Islas Baleares también gobierna MES. ¿MES recauda algo de estar gobernando para conseguir su diputado? Bueno, vamos a ver, con MES pasa lo que le pasa al PI, lo que le pasa a todos los partidos nacionalistas en España, o regionalistas, exceptuando los mucho más imbricados, como es el caso del PNV y del CDC, ¿no? Y es que la historia, el histórico nos dice que en Baleares, cuando hay elecciones, hay mucho voto dual, es decir, cuando hay elecciones autonómicas hay aproximadamente un 15% de personas que se apuntan a partidos regionalistas o nacionalistas, oscila entre el 10 y el 15 y eso hace oscilar entre 2 diputados, 3, 1, etcétera, en autonómicas. Pero que esas mismas personas, cuando hay elecciones generales, cambian su voto. Y cambian su voto al que ideológicamente está más cerca, pero tiene representación en términos nacionales. Nada hace apuntar, nada hace pensar que ahora vaya a pasar una cosa diferente a esta. Por lo tanto, si MES sacó un 15% de voto en las autonómicas, ahora esperamos entre un 7 y un 9. ¿Qué pasa? Que para conseguir un diputado hace falta un 10. Claro, están a punto. Si realmente es un 9%, pues con que haya un punto más entrarían. Pero hoy por hoy el CIS no lo da y nosotros tampoco lo damos, pero bueno, no queremos decir que no se acabe consiguiendo. Pero el motivo es ese, el voto dual. Entonces, señor Adán, para ya concluir esta entrevista, esta interesantísima entrevista, ¿cuál es su previsión de los resultados de las elecciones generales el 20 de diciembre en Baleares? Pues 2-3 el Partido Popular, no me atrevo a decir si 2 o 3 porque va a depender de si Rajoy se saca algún conejo de la chistera durante estas 2 semanas. El Partido Socialista 2, Podemos 1 o 2, más bien 1, y Ciudadanos 1 o 2, más bien 2, suman 8. Muy bien, pues tomamos nota y lo veremos el 20 de diciembre. Muchas gracias, señor Gonzalo Adán, director del IBEX. Ha sido un placer. Muchas gracias.